Andrea, darte la bienvenida y muchísimas gracias por estar en este Voces y Propuestas. Buenos días con todos, con todas, qué bien estar aquí. Aprovechamos estos minutos antes de que en la agenda pública se ponga en debate el discurso de Lazo, porque hay que dar seguimiento a lo que diga el nuevo presidente y saber cuáles son sus lineamientos filosóficos, su pensamiento, porque lo que ya dijo al ganar las elecciones sobre la protección de las niñas madres y ya nos dejó un panorama un poco tambaleando sobre los derechos humanos de las mujeres. Pero primero, Andrea, queremos conversar sobre este cierre del gobierno de Lenín Moreno. Dos temas clave: los derechos de las mujeres. Había una ley a implementar de erradicación de la violencia hacia la mujer. Y el segundo tema con el que cerraremos, el manejo de la seguridad y de las cárceles. ¿Qué pasa con los derechos de las personas privadas de la libertad? Uno de los hitos que ya lo nombraba antes de ingresar a esta entrevista fue la crisis humanitaria en las cárceles, que no tuvo salida, y que veamos qué va a pasar con el gobierno del señor Lazo. Entonces, comencemos. Andrea, preguntarte, según las cifras oficiales, en este último año han crecido, por ejemplo, los niveles de pobreza, desempleo, la desnutrición y, por supuesto, la violencia de género. ¿En qué medida estas políticas de Moreno han sido también como las que auparon estas cifras? Yo pienso, habiendo escuchado además a Pablo, que es fundamental hacer una evaluación del gobierno de Lenín Moreno en una larga línea histórica. Pienso que es un error, y en eso creo que coincidimos con Pablo, pensar cada periodo de gobierno como, digamos, una situación en sí misma. Tenemos que pensar en términos de largo aliento. Y los temas de empobrecimiento, de gobierno punitivo del empobrecimiento, de las prisiones, por ejemplo, o de la violencia contra las mujeres y la gestión de la violencia contra las mujeres, tiene que pensarse en esa larga historia. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente problemas como la crisis carcelaria, que se expresó de una manera brutal como no había conocido este país en las masacres del 23 de febrero, es algo que no podemos pensar estricta o exclusivamente en términos de la gestión de la pandemia que hizo el gobierno de Moreno, aunque evidentemente la gestión de la pandemia que hizo el gobierno de Moreno estalló una situación que venía creándose justamente desde el proyecto disciplinario del correísmo, que construyó estas ciudades penitenciarias distanciadas de los vínculos humanos, hiperdisciplinarias en su proyecto, que crearon aquellas condiciones. Pero no se puede pensar la creación del mega sistema carcelario si no regresamos a ver la década neoliberal de los 90, que fue la década de encarcelamiento masivo de perfiles empobrecidos y racializados. Este es solo un ejemplo de cómo mi invitación es aún pensar menos estadocéntrico y menos concentrado en la figura de gobierno, aunque por supuesto tenemos que pensar quiénes están en el poder. Hay que pensar en términos de larga duración, porque además cada vez más nuestro país, igual que por supuesto todos los países de la región y el mundo, tienen que pensarse en términos de dinámicas globales a las que no puede escapar la gestión gubernamental. Algo similar y por supuesto distinto podemos decir si pensamos en los derechos de las mujeres, de los cuerpos feminizados en plural. No podemos entender ni la gestión que hizo el morenismo, ni la gestión absolutamente patriarcal que hizo el correísmo, ni la gestión neoliberal si no entendemos la evolución del movimiento de mujeres, que es muy interesante mirar cómo Pablo la dejó fuera de su análisis de las oposiciones. Y es muy interesante. El feminismo, los feminismos no pueden pensarse en términos de las oposiciones tradicionales que están disputando el Estado y que están en el Parlamento como bloque. Y sin embargo, en mi criterio, y pienso que con Pablo coincidiremos,
los feminismos son la oposición al Estado patriarcal. Y no son una oposición que paradójicamente esté disputando ese Estado para mejor gestionarlo. Está dentro y fuera, por supuesto, estamos interpelando a la Corte, eso pasó con el tema de aborto por violación, estamos disputando la legislación, eso pasa con la ley, ¿no es cierto?, que metimos, digamos, contra la violencia, contra las mujeres, y sin embargo siempre estamos fuera, en una pluralidad que es inaprensible. Eso no puede valorarse ni pensarse estrictamente en términos de quién está ocupando, quiénes están ocupando el gobierno. Tiene que pensarse en términos de la larga duración de los movimientos sociales. A nosotras cada vez nos parece más importante la posibilidad de un pensar no estadocéntrico, que no significa que negamos que en este momento el gobierno es, como brillantemente dijo Pablo, es el gobierno de los empresarios. Eso está claro para nosotras. Y no esperamos ninguna sorpresa, aun cuando es cierto que en el periodo de la campaña hubo gestos ecologistas, gestos feministas. Por supuesto, nosotras no esperamos ninguna sorpresa del gobierno de los empresarios, de donde esperamos sorpresas y donde queremos concentrar nuestro análisis es justamente en los movimientos sociales. Algunos con los dos pies dentro del Estado, quizás es el análisis que nos ofrece Pablo para pensar Pachacuti y el entorno del movimiento indígena, quizá en otros casos, que yo creo que son los que hoy en este momento están en las calles, con dos pies fuera del Estado y quizá una mano de vez en cuando dentro. Esos análisis a mí ahora me parecen cruciales. Los límites que pueda encontrar el gobierno, tanto el saliente como el entrante, están en los movimientos sociales. Lo que no puede, como también brillantemente nos explicó Pablo, lo que no puede permitirse Moreno no tiene que ver solamente con el casa adentro y con quién cena, tiene que ver también con lo que está sucediendo en Colombia, que por supuesto es un mensaje que se vincula con lo que aquí sucedió en octubre, que por supuesto se vincula con lo que está sucediendo en Chile, y entonces esos límites, esas tensiones que colocamos desde los movimientos sociales, nosotras consideramos que tienen que estar cada vez más en el centro de la discusión. No estamos, digamos, con la gente que se resistía a este seguimiento que ustedes están planteando, pero sí estamos pensando que cada vez más tenemos que pensar lo que voy a llamar, ¿no es cierto?, en una perspectiva menos estadocéntrica, que no niega al Estado como institucionalidad de la élite, aun cuando Pachacutic esté ahí, aun cuando eventualmente el correísmo está ahí. No podemos dejar de entender que el Estado es una institucionalidad, si ustedes quieren, burguesa, no solamente en su composición, quién le habita, en sus lenguajes, en su manera de construir al anónimo individuo ciudadano que hace imposible gestionar una serie de otros modos de hacer política que cada vez más estamos construyendo, no solo desde las mujeres, sino desde las políticas en femenino. Hay dimensiones de nuestro quehacer político que el Estado, como institucionalidad tecnocrática, ni puede capturar, ni puede digamos, representar. Entonces, la invitación nuestra es aún pensar, sin negar la institucionalidad de la burguesía que nos puede hacer polvo. El ejemplo penitenciario es clarísimo. Esas prisiones, y luego lo podemos conversar o no, han generado unos niveles de violencia que paradójicamente el neoliberalismo no generó. Entonces, el Estado es central, claro. La institucionalidad del Estado es fundamental, pero la política, digamos, otros modos de gestión de los recursos, de las relaciones, de la vida, no se están disputando en la Asamblea. Y nosotras creemos que es un error concentrar un poco obsesivamente nuestra mirada en la Asamblea, en una especie de esperanza estatal que ya tenemos muchas décadas, ¿no? Los movimientos sociales, pienso yo, nos están diciendo otra cosa. Nuestro quehacer, esa imagen que no sé si el público ve, pero que yo ya estoy viendo, de las calles, en mi criterio, nos están diciendo varias cosas, ¿no? Que tenemos que aprender a leer para poder seguir políticamente
en este periodo que va a ser durísimo y que nos va a tener en la calle porque nos van a hacer polvo. A mí me parece que no puede ser de otro modo con el gobierno de los empresarios. Y en el análisis histórico, no estableciendo cómo el análisis de cada periodo de gobierno, ha existido quizá la implementación de políticas patriarcales. ¿Y a qué me quiero referir? En tanto se ha hablado de crisis y hemos hecho investigaciones con datos desde acá, desde Wambra, que las mujeres han sido las más afectadas en los momentos de crisis, que han sostenido además esos espacios. Este análisis que tú podrías hacer, Andrea, ¿cómo termina los derechos de las mujeres en tanto a las crisis y qué se viene también para solventar este nuevo periodo de gobierno con Lasso? De nuevo, tenemos que regresar a ver, digamos, a las dinámicas estructurales en el largo aliento histórico y que además, insisto, tienen que verse en términos, claro, nacionales, pero de nuestro país, digamos, sujeto a dinámicas globales que le resultan inescapables. El periodo neoliberal, estas décadas, ¿no? Sobre todo la de 1990, no fue una década que el Ecuador cuente de manera nacional, sino que fue el periodo justamente de, digamos, la globalización del proyecto neoliberal. Y como ustedes y yo sabemos, fue un periodo de franca feminización de la pobreza. Esto quiere decir que a medida que el estado social, magro estado social en nuestros países, se fue contrayendo, el trabajo de reproducción y cuidado de las mujeres se fue expandiendo. Esto quiere decir que sí, los sistemas de salud miserables de por sí en el periodo desarrollista se fueron contrayendo, la salud de sus gentes estuvo cada vez más a cargo de las mujeres. Esto quiere decir que el trabajo se incrementó para ellas. Algo similar con el sistema de educación, en fin, con todas las dimensiones del trabajo reproductivo. Esto quiere decir todas las tareas que nos mantienen no solo autómatamente vivos, sino humanamente vivos, físicamente vivos, y por tanto la década de los 90 fue una década de incremento de las violencias contra las mujeres, que no se pueden pensar solo desde una perspectiva de género, que tienen que pensarse también desde una perspectiva, si quieren, en intersección con las condiciones de raza y clase, porque fue el periodo de migraciones masivas que reposaron sobre las espaldas de las mujeres cuando, digamos, y en las situaciones en las que migraron los hombres, pero también en las situaciones en que migraron ellas, y también en la medida en que ellas se convirtieron en sujeto y objeto de las nuevas dinámicas de acumulación ilegal de capital. Son los cuerpos de las mujeres los que también transitan como mercancías, si se quiere, en todas estas nuevas dinámicas que generó el periodo neoliberal, en la industria del sexo, en el tráfico de órganos, pero también en la economía del narcotráfico, ¿no? Entonces, no es posible pensar los derechos de las mujeres como una suerte de avanzada ahí desde la primera ola, sino que hay que entender que el periodo neoliberal fue letal para nosotras. Y eso también nos ayuda a explicar la consolidación de los movimientos feministas, en plural, que son los movimientos de protección y cuidado de nosotras por nosotras, ¿no? Y claro, con nuestros aliados, nuestras compañeras. ¿Qué sucede tras esta larga, digamos, entre comillas, noche neoliberal en el periodo, entre comillas, progresista? De nuevo, como planteas tú, encontramos las lógicas del gobierno patriarcal, que es lo que tiene, digamos, como en común, ¿no? Lo que acabo de contar del periodo neoliberal tiene que pensarse en clave de patriarcado. Esto quiere decir delegación del trabajo no remunerado y por tanto explotado a las mujeres, ¿no? En el periodo, digamos, progresista de la Revolución Ciudadana, es muy interesante pensar y muy horrible pensar cómo se consolidó un gobierno patriarcal en el sentido de control de los cuerpos y el quehacer de las mujeres. Incluso allí, donde el gobierno se hizo presente, por ejemplo, con el incremento de los bonos para las mujeres madres,
o con digamos, el incremento, si quieren ustedes, de la institucionalidad, del estado de bienestar, lo que encontramos fue, como decía Pablo, el incremento de un estado disciplinario que condicionó las ayudas a las mujeres, que no te daba los bonos, sino que te exigía determinadas maneras de cuidado de la salud, de educación de los niños, un gobierno ciudadano en el sentido literal de la palabra, un gobierno del blanqueamiento, si se quiere, ¿no? Entonces, es un periodo en el que el movimiento feminista trabaja mucho, sobre todo en los primeros años del correísmo, dentro del Estado, y que para las mujeres no blancas se constituye como un gobierno disciplinario, moralista, ¿no es cierto? Incluso podríamos hablar desde la perspectiva penitenciaria, que siempre da unas luces fundamentales, ¿no? Para entender las dinámicas de los gobiernos. Y vemos cómo es un periodo en el que el patriarcado se expresa claramente en la voluntad de control del cuerpo sexual y reproductivo de las mujeres. Encontramos en manos de los sectores más conservadores la prevención del embarazo adolescente, encontramos dinámicas con mis hijos no te metas y por tanto de control patriarcal familiar del cuerpo, de las juventudes y al mismo tiempo la penalización feroz del aborto, ¿no? Entonces, de nuevo, el gobierno patriarcal se expresa, si quieres, menos como en el periodo neoliberal, en una dinámica de delegación del trabajo impago y de explotado a las mujeres, y se expresa más como la presencia, ¿no es cierto?, entre comillas, paterna, que se expresa en el control de las mujeres. ¿Qué pasa en el periodo de Moreno? Y muy especialmente en la pandemia. De nuevo, son las mujeres quienes deben absorber toda la violencia de la pésima gestión que el gobierno ha hecho de la pandemia. Sabemos cómo han subido escandalosamente las cifras de violencia intrafamiliar, de femicidio, de violencia sexual contra la infancia, en periodos de confinamiento que no han tenido en cuenta la situación de las mujeres, los niños y las niñas. Encontramos familias, ¿no es cierto?, confinadas, que encuentran agresores y agredidas en ese espacio, hombres confinados en su tensión patriarcal, pero también económica, también digamos, de la vida puesta en tensión, que por supuesto desfogan toda esa ira, todo ese malestar, todo ese miedo en el cuerpo de las niñas, de los niños, de las mujeres. Entonces, la gestión de la pandemia, por supuesto, no ha tenido en cuenta, o si lo ha tenido felizmente en cuenta la posibilidad de que las mujeres, los niños y las niñas absorbamos toda la violencia, el malestar que ha generado, digamos, la pandemia en los hombres, ¿no? Desposeídos, más desempleados que antes, encerrados, peyorados. Entonces, noten cómo, y con esto cierro, lo que podríamos en este largo aliento histórico llamar el gobierno patriarcal, no solo puede pensarse en las políticas positivas, ¿no es cierto?, en el sentido de penalización del aborto. Tiene que pensarse también en la omisión. Aquello que el Estado no hace, tendrán que hacer las mujeres. La violencia que no puede gestionar el Estado, que la absorban las mujeres, los niños y las niñas. Entonces, de nuevo, hay que pensar desde fuera del Estado, un pensar no estadocéntrico, que entonces nos permita entender cómo los logros que ha tenido el movimiento feminista han sido en realidad logros de sobrevivientes. Nosotras somos un movimiento de sobrevivientes, ¿no? Y en ese sentido, lo que acaba de suceder, cerrándose el gobierno de Moreno, la legalización, que todavía hay que normar, del aborto por violación, no cabe duda que no se la debemos a ninguna discusión dentro del Estado, no cabe duda que no se la debemos al análisis estatista, sino al movimiento de mujeres en esta dimensión que yo voy a llamar, bueno, con Gutiérrez y por supuesto con mucha gente que lo está pensando, no me lo invento, una política en femenino, ¿no? Que tenemos que echarle más cuidado porque no funcionan las mismas claves, digamos, del Estado que estructuralmente es patriarcal.
Recalcar esto último que dices, ¿no? En realidad, los límites que mencionabas, que desde el feminismo, de los movimientos sociales, se ha puesto al Estado patriarcal, al Estado en general, y por supuesto el tema del aborto ha sido como uno de esos temas que ha estado presente, estuvo en las elecciones, en la campaña electoral, que de alguna manera las mujeres, el movimiento feminista, lo puso en la mesa a pesar, y lo digo a pesar de las posturas de los candidatos, en su mayoría bastante conservadoras, y ese ha sido como uno de los hitos, ¿no es cierto?, en el gobierno de Moreno, el aupar estas políticas a pesar de también la arremetida conservadora. Finalmente, en realidad, de manera muy corta, cómo también estos hitos, estos límites van a seguir presentes en este nuevo gobierno que se vecina. Pues esa es como la gran pregunta para nosotras como movimiento social. No cabe duda que hay dinámicas de captura de todo lo que nosotras producimos y hacemos, ¿no? Desde las lógicas de la paridad, esto quiere decir un 50% de mujeres en cargos de poder que impuso sobre todo la generación anterior a la mía del movimiento feminista, hasta el hecho de tener en el Estado mujeres que se llaman feministas, que trabajan por la estatización de nuestro movimiento, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tienes dinámicas que generan tensión desde fuera, ¿no? Y una tensión que además, y esto es muy importante, es multitemática. Tenemos en el aborto una discusión que nos es común porque sencillamente estamos hablando de la vida que merece ser vivida, no solo para las mujeres, sino también para las criaturas humanas, ¿no? Entonces, ese es un tema que está en el corazón de nuestras vidas y de nuestra política. Pero la situación de las disidentes de género, los temas de violencia contra nosotras, el ecofeminismo, ¿no?, que está como muy ligado al movimiento antiextractivista, somos un movimiento múltiple que hace difícil nuestra captura, pero al mismo tiempo somos un movimiento que tiene una relación de inevitable reconocimiento recíproco con el Estado, ¿ves? Entonces tu pregunta, Vero, es nuestra pregunta. Es una pregunta para mí, para ti, para quienes estamos en los movimientos, porque es justamente la pregunta por los análisis que vamos haciendo. En todo caso, a mí me parece evidente que en las nuevas dinámicas de la política contemporánea, de las cuales Colombia nos está dando una nueva lección, creo que podemos decir que somos, digamos, inaprehensibles, ¿no? La pregunta es hasta dónde tenemos capacidad de instituir lo que estamos nosotras planteando y queriendo, ¿no? Porque no cabe duda que es un periodo de alta letalidad. Entonces, de nuevo, la pregunta es siempre desde fuera y desde dentro. No cabe duda que esa presión desde fuera va a continuar. La pregunta es cómo y de qué modo se va a consolidar. Y esa es, digamos, una pregunta en la praxis. No es algo que podamos revelar en análisis, es algo que vamos produciendo en multitud.